que llega desde Caracas a través de... Qué lindo cielo despejado total esta mañana en la ciudad de Caracas, qué bonito. Llegamos también a Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Tigre, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo y Valencia. Realmente de todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:11 minutos de la mañana. Bueno, habrá visto en la lectura de nuestros titulares nacionales, pero sobre todo internacionales, como el tema petróleo y gas se repite, recurrente ya, entre otras cosas, producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hablando incluso en la parte anterior de cambio climático y combustibles. Dos elementos estrechamente vinculados que tienen además como aderezo, si quiere, la inflación global, que es un tema hoy en el planeta, y como telón de fondo la pandemia, que no se nos olvide. Luego de 2 años y medio y contando, la pandemia aún está allí. Bueno, hablemos de petróleo, de gas, en el mundo, pero por supuesto y de manera muy particular en nuestro país, en Venezuela. Y lo hacemos a esta hora de la mañana con Luis Pacheco. Él es analista en energía, es académico, visitante del Baker Institute, Universidad de Rice. Luis, muy buen día. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días, Román, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. A ver, esto que acabo de relatar, cambio climático, combustibles, guerra en Ucrania, inflación, pandemia. A ver, podría ser la tormenta perfecta para algunos, pero para otros se constituye en una gran oportunidad. ¿En qué medida un momento así puede ser aprovechado por Venezuela? Ojo, aclarando, y como utilicé el término aprovechado, aclarar que a nadie le gusta la guerra, que a nadie, o a casi nadie habría que decir, que a nadie le gusta un clima fuera de control, pero hay que ser realistas, hay que ser pragmáticos y Venezuela en buena medida depende de la energía. Entonces, ¿cómo poder aprovechar este momento? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y tú mencionaste varias cosas de factores que están afectando el mercado energético en este momento. Ujú, Obviamente, cuando uno hace un análisis objetivo, ujú, Venezuela tiene unas ventajas o que siempre ha tenido, ujú, que es que tiene una base de recursos muy amplia. ujú, Podemos dictaminar cuál es la cifra que podemos usar de reservas de crudo y de gas, pero es una base de recursos muy amplia. Tiene una infraestructura que probablemente hoy está venida a menos, pero que está ahí construida ujú. y entonces en teoría debería ser capaz de aprovechar esta subida en los precios, como siempre lo hizo en el pasado, Ujú, valga la pena claro, decirlo. claro. Ahora, ¿qué pasa? Que recuperar la producción, vamos a hablar de dos tiempos, Ujú, perdón. Una es cómo aprovechas la coyuntura. La sí. coyuntura la podrías aprovechar aprovechando los precios y seguramente eso está ocurriendo. Venezuela debe estar recibiendo hoy en día mayor ingreso que lo que recibió hace 6 meses o lo que hace un año atrás. Ujú, Pero por otro lado, como sabemos, el crudo venezolano, debido a las sanciones, va a mercados donde tiene que dar descuentos importantes. sí. Entonces está aprovechando, pero no tanto como pudiese. Ese es el corto plazo. Si no hubiese sanciones o si hubiera una flexibilización de las sanciones, Venezuela pudiera enviar su crudo, digamos, al mercado normal, por llamarlo de alguna manera, y ahí se pudiera beneficiar mucho más. Ahora, ese es el corto plazo. Ujú, Ahora, si vemos un poco más allá, el mediano plazo, entonces tú tienes que hacer grandes inversiones para recuperar la producción. Entonces la pregunta que uno debe tratar de responder, que no es fácil responder, sí. es si Venezuela está en capacidad de atraer esas inversiones para aprovecharse en el mediano plazo de lo que tú llamaste la tormenta perfecta. Ujú. Ahora, cuando uno habla de mediano y largo plazo, de pronto uno dice, ya va, pero muchos analistas dicen que son más o menos 20 años lo que necesita nuestro país para recuperar la industria petrolera y volver a producir aquellos 3 millones a los que llegó en producción. Pero son esos mismos 20 años en lo que se espera que
digamos, combustibles limpios, energías más limpias, entren en escena, irrumpan en la escena y comience a bajar la dependencia del petróleo, bueno, del carbón y del gas. Son dos elementos que confluyen en ese horizonte de 20 años, ¿no? Entonces, hablar de mediano y largo plazo, bueno, genera más bien expectativa. Bueno, tienes toda la razón, pero fíjate que yo hablé de corto y mediano plazo, Ujú. precisamente para no meternos en esa discusión, porque tú me hablaste de la tormenta Sí, perfecta en este momento. claro, claro. Ahora tú estás introduciendo ahora un elemento nuevo que es qué va a pasar con los combustibles fósiles. Sí. Y ahí obviamente va a ser depende a quien tú le preguntes, porque como dice el dicho, no hay nada más difícil que predecir y sobre todo cuando se acerca del futuro. Lo que estamos viendo es que esa transición energética hacia la que se quiere mover el mundo, y podemos discutir la Sí. necesidad de ella o no, pero creo que eso es otro tema, está resultando más difícil de que la gente crea. Y si tú agarras escenarios Ujú, del año 2050, que está 28 años hacia adelante, vamos a decir ujú, que es el largo plazo en este momento, tú todavía ves que en esos escenarios ujú. de sustitución eficiente de los combustibles fósiles en el mundo, tú tienes entre 40, un poco más de 40 millones de barriles al día todavía de demanda, Ujú. suponiendo que esos escenarios de transición se dé, que Sí. son bien difíciles, como el presente lo ha demostrado. Entonces, en ese mercado de 40 y 50, Venezuela pudiese, si toma las decisiones correctas, si es capaz de traer la inversión, sí, todavía tener una industria petrolera. Pero, como tú mismo lo apuntaste, Ujú. probablemente ni hoy, ni en el mediano plazo, ni en el futuro, Sí. el petróleo va a tener el rol que tuvo en el pasado en la economía venezolana. Claro. Estamos conversando con Luis Pacheco, analista en energía, académico, visitante del Baker Institute, Universidad de Rice. Mencionó la palabra reserva hace un instante y mucho petróleo y mucho gas tiene Venezuela, con unas reservas probadas tremendas. Pero, la verdad, como se ha dicho siempre, necesitamos extraerlo, procesarlo, exportarlo, comercializarlo. Caramba, sin entrar en mayores análisis políticos para que todo ello ocurra, es decir, extraer, procesar, exportar, comercializar, hace falta dinero y para dinero parece que todo pasa por volver a las negociaciones en México, al menos esperar una flexibilización de las sanciones, ¿cierto? Para poder aprovechar ese potencial que tenemos. Bueno, pasa por ahí, Ujú. pero no es la piedra filosofal en A este ver, caso. qué interesante. Por- porque tú tienes, o esa es mi opinión A al ver, menos, a ver. que cambiar el arreglo institucional. El arreglo institucional del monopolio estatal, de que PDVSA tiene que tener mayoría en todas las participaciones privadas, el control de las operaciones y toda una serie de factores que están imbricados en las leyes que hoy regulan el mercado petrolero, en mi opinión, hacen poco probable Ujú. que a pesar de que tú tengas un cambio de actores o que Ujú. la política sea menos controversial, por llamarlo de alguna manera, aún así no vas a hacer materializar eso. Tienes que cambiar el arreglo institucional y hacer que el capital privado que lo necesita, ¿verdad?, venga con el menor número de trabas posible, que en mi opinión no puede ser. Mm. Hablaba también hace un instante, es Luis Pacheco quien nos acompaña, hablaba de decisiones correctas. Qué interesante. ¿Qué decisiones de este ejecutivo, no otro, no hablemos de un cambio de actores, no, qué decisiones de este ejecutivo podrían cambiar drásticamente para bien el rumbo económico de Venezuela? Cosas que pudiera hacer la gestión de Nicolás Maduro en lo económico, que abra puertas, que aumente posibilidades, que levante el interés de los inversionistas. ¿Cuáles podrían ser?
Bueno, otra vez es un tema complejo porque Sí. las decisiones no son puramente económicas, tienen que ser también decisiones políticas, Ujú, pero ujú, si nos referimos a la económica es básicamente reducir la invasión que el Estado hoy tiene en toda la economía, ujú, particularmente en lo que son las llamadas industrias básicas. ujú, Ese control, eso que tiene el Estado y que ha tenido en mayor o menor manera desde el año 76 hasta acá. O sea, lo que tenemos ahí hoy es una situación extrema de una manera de ver la economía que ha habido en Venezuela, a excepción de algunos pequeños tiempos en la historia. Entonces tiene que cambiar mucho, mucho, tiene que cambiar eso que digo, hacer que el país sea atractivo para la inversión sosteniblemente, ujú. porque una cosa es traer inversión Sí. puntualmente y decir, la compañía X va, hablamos del petróleo, invertir tanto y va a subir 50.000 barriles aquí y 10.000 barriles allá. Pero ese jilguero no hace verano, como dice el dicho Mm, maracucho. mm, Tienes que hacer, como tú bien dices, una inversión en ese sector de miles de millones anuales. Y eso no se hace con paños calientes, eso se hace con cambios estructurales. Maduro puede hacer cambios puntuales y ujú, puede traer alguna inversión, ujú. pero eso no, en mi opinión, no va a cambiar sustancialmente la realidad, que es que tú necesitas cambiar el modelo institucional, reducir la presencia del Estado, Ujú. tanto desde el punto de vista de ser accionista como de manejar la operación. Bien. Le agradezco tanto, señor Pacheco, que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido muy gentil, ¿eh? Muchas gracias, Román, a usted por llamar. Feliz día, que esté muy bien. Luis Pacheco es analista en energía y académico visitante del Baker Institute, Universidad de Rice. Son las 7:22 minutos.